Buenos días a todos. La verdad es que vi afuera un ratito y hay unas galletas riquísimas, pero es para los que no se duerman en esta. Así que yo les decía a los hermanos allá que no se desvelaran porque se iban a dormir hoy en las conferencias. Así que voy a pedirle a nuestro cuerpo de diáconos de Tegucigalpa Sur que si ven a algún hermano del sur durmiéndose, que por favor los amonesten, ¿verdad? Sí. Por favor, sí. Vamos a tener nuestro segundo estudio esta mañana. Va a ser sobre el libro de Josué. Josué capítulo 1. Y el tema es llamados a liderar. Llamados a liderar. Es nuestro deseo que esta mañana puedas escuchar el llamado del Señor a liderar. Hermanos, vivimos hoy en una escasez de líderes. No hay líderes en las casas. No hay líderes en la familia. No sé ustedes, pero a mí realmente estas elecciones de hace poco fue bien difícil. Tampoco hay líderes en el país. No hay líderes en los hogares. No hay líderes en el país. No hay líderes en la iglesia también. Hay una escasez de líderes hoy. Y es mi anhelo esta mañana que puedas escuchar el llamado del Señor hoy a liderar. Que puedas entender el proceso que Dios usa también para levantar líderes. Que puedas también entender la provisión que Dios ha dispuesto para los líderes. Que puedas entender qué es lo que el Señor espera de los líderes. Y que esa mañana podamos salir retados, diciendo, no, si yo no he sido un buen líder, como aprendíamos en la conferencia pasada, si yo he fallado, yo quiero salir de este lugar diferente, obedeciendo al llamado de liderar. Vamos a orar y poner en las manos del Señor nuestro estudio. Padre, rogamos, Señor, por tu gracia. Rogamos, Señor, por tu misericordia, Padre. Quiero rogarte que tú nos hables hoy. Venimos con sed de ti, Señor, sed de tu palabra. Gracias por este hermoso grupo de hombres, Señor, que estamos aquí buscando tu rostro, Señor. Buscando tu poder, tu dirección, Señor. Háblanos hoy, háblanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Josué, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Moisés había muerto. Un gran líder en el pueblo de Israel, una gran figura para el pueblo de Israel, había muerto. Y ahora el Señor había puesto a Josué para que él continuara la labor que Moisés había realizado como líder de su pueblo.
Vamos a pensar un poco en la parte del liderazgo. En el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor o siervo de Moisés. Si ustedes ven en el versículo 1, vemos a dos de los grandes líderes del pueblo de Israel. Uno fue Moisés y el otro fue Josué. Sin embargo, no se menciona por ninguna parte la palabra líder. Y a la vez se menciona 2 veces la palabra, ¿qué palabra? La palabra siervo. ¿Qué es entonces ser líder en la Escritura? ¿Qué significa esto de ser líder? Describe a Moisés como siervo de Jehová y describe a Josué como siervo de Moisés. Entonces el liderazgo bíblico se trata de servir. ¿Servir a quién? Servir al Señor. ¿Y servir a quién más? Servir a los demás. Este es el liderazgo bíblico. No hay otra definición del liderazgo bíblico más que servir a Dios y servir a los demás. Cuando pensamos en el puesto que iba a ocupar ahora Josué, sin duda era un puesto de pronto de mayor responsabilidad de todo el pueblo de Israel. Tratar de ocupar el lugar de Moisés era algo, hermanos, un desafío muy, muy grande. Pero ¿por qué el Señor escoge a Josué? A veces pensamos que simplemente el Señor lo puso ahí. Pero vemos acá que Josué está siendo preparado por el Señor para ocupar esta posición de liderazgo desde mucho tiempo atrás. ¿De dónde, hermanos, el Señor saca a los líderes? ¿De dónde los llama? ¿De dónde los levanta? ¿Sabes de dónde los levanta? No de la silla. Dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Dice que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, siervo de Moisés. ¿De dónde entonces el Señor se escoge de los líderes? ¿Dónde los saca? Los saca del servicio mismo. De ahí el Señor levanta líderes, personas que están sirviendo en la obra del Señor. Josué murió a los 110 años, después de haber hecho su labor de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Si calculamos los 40 años que anduvieron en el desierto y los 40 años, ¿verdad? Y calculamos los 40 años del desierto y el tiempo en el que él salió como espía, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él salió de los 2 espías que regresaron y fueron fieles. Josué era parte de ese grupo. Muchos creen que Josué salió siendo un muchacho de Egipto. Salió siendo un muchacho de Egipto. Ahora fue un muchacho muy especial. En Éxodo capítulo 17, si ustedes recuerdan la guerra contra Amalek, Josué era el capitán del ejército ya en ese momento. Moisés estaba orando con sus manos levantadas, ¿recuerdan esa batalla? ¿Y quién estaba peleando afuera? Era Josué. Josué estaba peleando la batalla. Cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí a recibir la ley, la Biblia dice que Josué, su siervo, le acompañó. Como les mencionaba, fue enviado como uno de los 12 espías en número 13. También en números 27, 18 dice que él era un hombre que tenía espíritu, hablando del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en Éxodo 33, 11 da una descripción muy linda de Josué. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Escucha eso. O sea que Moisés hablaba con el Señor y luego Moisés volvía
al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, ¿estás viendo de dónde el Señor saca a sus líderes? No los saca de personas indiferentes a Él, que están sentadas, que no participan. No. El Señor saca a sus líderes de personas fieles a Él. Fieles a Él. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Josué. ¿Por qué a veces la iglesia tiene ancianos que no modelan este liderazgo bíblico? Porque a veces se pone al anciano que tiene más capacidad, o al anciano que tiene más recursos. Pero ¿quiénes deberían de ser los líderes de la iglesia? Las personas que sirven al Señor siempre, que han estado comprometidas con el servicio al Señor, los que fueron fieles en lo poco, porque también van a ser fieles en lo mucho. ¿Realmente quieres servir al Señor? ¿Quieres que el Señor te dé liderazgo en su obra? Entonces necesitas empezar a servir hoy, ahora. Necesitas involucrarte en la obra del Señor hoy. ¿Quieres que el Señor te use de una manera poderosa en la obra del Señor? Entonces no puedes esperar más. Necesitas comprometerte con el Señor hoy. ¿Sabes? Moisés fue un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo significa una persona que de alguna manera refleja algo de lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Apunta a Jesús. Moisés apunta a Jesús como el profeta que nos habló de parte de Dios, nos dio a conocer a Dios. Pero también Josué se convierte en un tipo de Cristo como el capitán, el que introduce a la tierra prometida. El Señor lo iba a usar de tal manera que iba a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y así como el pueblo de Israel tenía que seguir a Josué para entrar a la tierra prometida, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo para entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que el Señor puso en alto a Josué, lo puso muy en alto, pero fue una persona que empezó a servir desde temprano al Señor. Una persona que fue fiel en el servicio al Señor. Me gusta esto en el versículo 1. Perdónenme que ya me he quedado mucho en el versículo 1. Vamos a avanzar en los demás un poco más rápido, pero hay algo que quiero notar acá. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, dice, servidor de Moisés. Una de las características, hermanos, de un verdadero líder del Señor es que debe aprender a ser sumiso, a estar bajo autoridad, a recibir dirección. Hoy en día hay líderes que no reciben dirección, no sirven para nada, tienen corazones rebeldes, y la iglesia no debería de tener en liderazgo a alguien que no es sumiso. ¿Sabes? La Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Aún los pastores deben ser sumisos a otros pastores. Los ancianos sumisos a los otros ancianos y aún a la congregación misma. Un deseo de que el Señor sea glorificado, que Él es la autoridad y que nosotros estamos sometidos a las autoridades que Él ha establecido y sometidos unos a otros. Entonces esas son las cualidades de Josué y son las cualidades que nosotros debemos de buscar, hermanos. No sea rebelde, no sea desobediente, ¿verdad? Sea sumiso.
en todo aquello que no vaya en contra de la palabra de Dios, colabore, obedezca, coopere. Esos son los líderes que el Señor va a usar en su obra. Esos son los líderes que la iglesia necesita. En el versículo 4 vemos que el Señor llama a Josué, ¿verdad? Y le da claramente la visión. En el versículo 4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor le da la visión clara a Josué de cuál iba a ser el trabajo que él tenía que realizar, cuál era la tierra que el Señor quería entregarles. Hermanos, esta era una tierra muy especial, y yo sé que de pronto no todos somos buenos en geografía, pero vamos a intentarlo. Está Europa, y luego está Asia, y abajo está África, y en medio de todo, ¿dónde está? ¿Qué está ahí? ¿Sabe qué está? La tierra que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. En el mundo conocido en ese momento, el lugar más estratégico, el lugar más importante, la tierra de Israel. Es el regalo que el Señor tenía para su pueblo. Podemos ver nosotros el carácter de Dios, podemos ver su naturaleza, podemos ver su amor, su fidelidad para su pueblo, y sabemos que Israel en un sentido también es una sombra para lo que había de venir. ¿Qué es lo que el Señor tiene para su iglesia? Para sus hijos, hermanos, no tenemos idea de la bondad, la misericordia, el favor del Señor para con los suyos. Y esta era la tierra que el Señor quería darle al pueblo de Israel. Así que el Señor llama a Josué y le da claridad de la visión de lo que Él quiere que Josué haga. Hermanos, aquí hay un principio importante. Al líder que el Señor llama, también le da la visión en la palabra de Dios. Al líder que Dios llama, le da la visión en la palabra de Dios. Si Dios te ha puesto como líder en tu hogar, el Señor también te va a dar claridad de lo que Él quiere que hagas en tu casa. Si el Señor te ha dado una esposa, el Señor también te va a dar claridad de cómo gobernar a tu esposa, cómo guiarla. Si el Señor te ha dado un ministerio en la iglesia, el Señor te va a dar claridad de cómo realizar este ministerio para que puedas tener éxito en tu liderazgo. Hoy en día las personas andan en busca de una visión. Los líderes andan en busca de su propia visión, y aún los pastores andan detrás de su propia visión. Pero hermanos, nosotros somos del Señor. Nuestras familias son del Señor, nuestros matrimonios son del Señor, y la iglesia, hermanos, es del Señor, y el Señor ya nos dio su visión. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es ir a la Escritura y apegarnos a lo que la Escritura enseña. Cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés acerca de cómo iba a construir el templo, el Señor fue muy específico con Moisés. Cómo tenía que construir el tabernáculo, cada detalle. Y hermanos, con su iglesia el Señor no ha sido específico de lo que Él quiere para nosotros. Claro que ha sido específico. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Cumplió lo que el Señor le dijo.
¿Y sabes qué debemos de hacer nosotros? Cumplir lo que el Señor te ha dicho en tu palabra. En su palabra no tienes por qué andar buscando la visión ya no fue dada. Entonces el Señor llama a Josué, le da la visión del trabajo que quiere que él haga. Esta visión, hermanos, es gigantesca, de tal manera que Josué no pudo terminarla en su tiempo. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Reyes 4:21 que Salomón, en el tiempo de Salomón, se logró. Es una visión gigantesca, la visión del Señor. Y hermanos, muy parecido a lo que el Señor nos ha encomendado. No nos ha dicho el Señor, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pronto es una visión demasiado grande para mí, pero otros van a venir detrás de nosotros para completar esta visión. Entonces debemos esforzarnos por esta visión tan grande del Señor, confiando que otros van a venir detrás de nosotros y van a continuar esta visión que el Señor le da a su líder a través de su palabra. Así que el Señor llama a Josué, ¿verdad? Ya vimos, lo llama ¿de dónde? Del servicio, de la humildad, de la entrega a Él. Lo levanta, le da la visión. Y del versículo 5 al versículo 9 vemos que no solamente le da la visión, sino que también le da la provisión. La provisión. Y esto, hermanos, es fundamental en el liderazgo. ¿Sabes? Si el Señor te ha dado el privilegio de ser líder, también el Señor te ha dado su provisión. Hay una frase del pastor Celso que dice que el que invita paga, dice, ¿verdad? ¿Sabes? Nada más cierto en el liderazgo, el que te llama a ser líder también te provee para que realices la visión de Él. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9 la promesa de la provisión del Señor. Dice el 5 al 9: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, cuando el Señor llama a Josué, le da la visión y luego le da su provisión. ¿Cuál es esta provisión? En el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué necesita un líder para cumplir su misión? Bueno, la provisión de Dios. ¿Qué le promete Dios a Josué? Su presencia, su compañía. Hermanos, tenemos todo para poder tener un liderazgo efectivo que glorifique a Dios. Porque el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Y yo te pregunto esa mañana,
¿Qué más necesitas? ¿Qué más? ¿Qué necesitas aparte de su presencia para poder llevar a cabo la visión que Él te ha dado en su palabra? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo más? Y la respuesta es no, hermanos. No necesitamos nada más. Su presencia es suficiente para cumplir el llamado que hemos recibido de parte de Dios en la Escritura. No necesito nada más, no necesito dinero, no necesito capacidad, inteligencia. Su presencia es suficiente para llevar a cabo el llamado del Señor. Dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Entonces el Señor le promete a Josué primeramente su presencia, al igual que estuvo con Moisés, le promete que va a estar con él. Y ahora en el versículo 7 también le da su palabra para saber qué hacer. Para saber qué hacer. Y como se lo dije antes, el Señor nos da la visión, pero también nos da su palabra para que nosotros sepamos exactamente qué hacer. Exactamente qué hacer. Todos los detalles, todo lo que yo necesito saber, todo, absolutamente todo, hermanos, está en la palabra de Dios. ¿Cuántos padres dicen, no, es que no hay escuela de padres? Mentira. ¿Verdad? Claro que hay escuela de padres. ¿Cuántos líderes en la iglesia dicen, no, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿verdad? Los tiempos están cambiando, la cultura está cambiando. No. Tenemos la palabra de Dios para saber qué hacer. Y por esto, los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué querían hacer los apóstoles? Estar inmersos en la oración, inmersos en la palabra de Dios. ¿Qué necesita hacer el líder? Meterse en la palabra, meterse en la oración. No tenemos por qué inventar nada. La iglesia no necesita ser actualizada, no necesita ser renovada. Lo que necesita es ser bíblica. Nuestros hogares, hermanos, nuestros matrimonios, ¿qué necesitan? Solo la palabra de Dios. Así que Moisés había dado la ley y el Señor le dice a Josué, versículo 7, solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Josué era profeta, no, el profeta era Moisés. Y Moisés le dejó a Josué la ley para que él meditara en ella, para que supiera cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, ocupamos hoy más profetas. Tenemos la profecía, la revelación completa de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Al igual que Josué tomó la revelación para vivir conforme a la revelación, lo que yo necesito, hermanos, es tomar la revelación del Señor, la palabra del Señor, y no apartarme de ella. Hay muchos hoy que quieren más revelación, pero ni leen la Biblia, ni la estudian.
no la practican, no la obedecen. Entonces el Señor le promete a Josué su presencia y le da su palabra para que sepa qué hacer, pero no solamente para que sepa qué hacer, sino también le da su palabra para que sepa qué hablar. Mira, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pon atención en el 8. Dice, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. O sea, en el 7 le dice que cuide de cumplir. Y en el 8 le dice, nunca se aparte de tu boca. ¿Qué significa eso? Cada vez que el líder de Dios va a hablar, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Importa tu opinión? No importa tu opinión. ¿Importa tus preferencias? No, no importan tus preferencias. Y tus gustos tampoco. ¿Qué es lo importante? La palabra de Dios. Entonces ten cuidado que cada vez que vas a responder, que cada vez que vas a opinar, que cada vez que vas a hablar, hables conforme a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Necesito primero guardarlo en el corazón. Y por eso le dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para poder siempre tener la palabra de Dios en mi boca, yo necesito meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Hermanos, estos son los líderes que necesitamos hoy. Que cuando usted se acerca a ellos, usted sabe que les van a responder ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que si vamos a tomar una decisión, la vamos a tomar en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Que estamos saturados de la palabra de Dios, que aun cuando estamos enojados, lo que va a salir, ¿qué es? Ya se quedaron callados. La palabra de Dios. Saturados de la palabra de Dios. Entonces, el Señor llama a Josué, le da la visión, le da la provisión, le dice, yo voy a estar contigo. Hermanos, qué bonito, no necesitamos nada más. Te voy a dar mi palabra para que sepas cómo actuar, pero también te voy a dar mi palabra para que sepas cómo hablar. No solo cómo actuar, sino que sepas cómo hablar. En el versículo 10 al versículo 15 vemos la obediencia de Josué. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Entonces vamos a pensar en esa primera parte. El Señor, Josué, después de haber recibido la visión del Señor, la comisión del Señor, le dice al pueblo que se prepare comida porque dentro de 3 días iban a pasar el Jordán. Hasta este momento el pueblo de Israel estaba comiendo del maná que el Señor había enviado. Es más, el maná va a dejar de caer un par de días más adelante. Josué le dice a la gente que se prepare, que prepare comida porque en 3 días van a salir. Entonces vamos a pensar qué hace Josué en esos 3 días. Además de decirle
Que se preparen con la comida. Vamos a leer el capítulo 3, en el versículo 5. Mira lo que dice. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Vamos a ir al capítulo 5, en el versículo 3. Dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. En el capítulo 5, en el versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Antes de poder comenzar la batalla en Jericó, ¿qué hace Josué? Prepara al pueblo. ¿Cómo los prepara? Bueno, les dice que junten comida, pero les pide que se santifiquen. Que se santifiquen. Esa es su primera intención, que se santifiquen. Los que no están siendo circuncidados, pues que se circunciden. Gracias a Dios ya nos circuncidamos, hermanos. No se aflija. Pero en este tiempo era importante la circuncisión, y así que muchos no habían sido circuncidados en el camino y son circuncidados. Y todo esto es una preparación para la batalla. Pensando, hermanos, en las prioridades en el trabajo de un líder. ¿Cuál debe ser el trabajo primario de un líder? La santificación del pueblo. La preparación del pueblo para la batalla. ¿Cómo? Santificándose. Santificándose. Ese es nuestro trabajo como líderes. Buscar la santidad de las personas. En el ministerio, en la casa, en el matrimonio. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. ¿Qué buscamos de nuestros hijos? ¿Qué buscamos? Que se porten bien. Buscamos algo más. Buscamos que sean santos. ¿Qué buscamos con nuestra esposa? ¿Que esté contenta? No, buscamos algo más. Santificarla por el lavamiento de la palabra. Y en el ministerio, ¿qué buscamos? ¿Que nuestro ministerio sea grande? No. Buscamos que sea santo. Esta fue la prioridad en el ministerio de Josué. ¿Y cuál fue el resultado cuando lucharon con Jericó? ¿Qué hubo? Victoria. ¿Quién dio la victoria? El Señor. ¿Qué hicieron ellos? Se santificaron y el Señor les dio la victoria. Pero luego, ¿qué pasó? Hubo pecado. ¿Y qué vino? La derrota. ¿Quién nos da la victoria? El Señor. ¿Cuál es el trabajo del líder? Que la gente se santifique. Porque ¿quién nos va a dar la victoria? El Señor. Ese es el trabajo del líder. Y eso es lo que Josué empezó a hacer. Le dijo al pueblo: santifíquense. Se circuncidaron y celebraron la Pascua. Y el Señor les dio la victoria. Y hay otro trabajo importante en el líder. Yo diría estas son las dos cosas más importantes en el liderazgo. Uno es la santificación y la otra es la unidad. Vamos a volver al versículo, vamos a leer del versículo 15 al versículo, vamos a leer del versículo, perdóname, versículo 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Mira lo que dice. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, ha mandado, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo
y os ha dado esta tierra. Versículo 14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová Dios, vuestro Dios, les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Habían algunas tribus que ya habían alcanzado la victoria y la posesión de una parte de la tierra. Así que Josué en el versículo 12 habla con ellos, y mira qué bonito, en el versículo 13 dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. ¿Qué hace Josué? ¿Elimina la memoria de Moisés? Ya Moisés ya no existe, ahora yo soy. Hermano, ese es corazón impío. Una persona que no honra las autoridades que estuvieron detrás de él. Pero ese no es el corazón de Josué. Josué no quiere borrar la memoria de Moisés. Este es un verdadero líder. No solamente dice, acordaos de la palabra que Moisés habló, dice que Moisés, siervo de Jehová, respeta el liderazgo de Moisés. Y dice en el versículo 13, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y los anima a unirse a la batalla con los que todavía no han recibido su heredad. Eso es bien importante, hermanos, y es el segundo trabajo de un líder, y siento que es uno de los trabajos más difíciles, ¿sabes? Primer trabajo del líder es buscar ¿qué cosa? La santidad, muy bien, los que están despiertos. Y ahora el segundo es buscar la unidad. Pon atención. Dos trabajos del líder, primarios, primordiales: buscar la santidad y buscar la unidad. A veces el líder dice: no, este hermano yo lo veo muy difícil, mejor que no, mejor que se vaya. Pues si no quiere servir, que no sirva, ¿verdad? No, hermanos, esos son los líderes del mundo. ¿Sabes qué hace un líder de Dios? Busca la participación de todos. Hermano, yo lo veo que usted anda un poco desanimado. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Hay algo que le ofende, que le moleste? Te he visto que no tiene buena actitud. ¿Qué pasa? Eso hace el líder del Señor. Santifica al pueblo y lo une. Estos son los líderes de Dios, y estos son los líderes que necesita la familia, ¿verdad? Los líderes que necesita la iglesia y los líderes que necesita la sociedad. Personas que busquen la santidad y personas que busquen la unidad. El líder de este mundo dice: pues si no me quiere, pues que se vaya con otro. ¿Sabes? Del mundo, hermano. Usted dice: si no me quiere a mí, pues hermano, ahí somos hermanos, querrámonos, ¿verdad? Hacemos esto para el Señor, no para mí. Ánimo. Buscamos la santidad, hermanos, y buscamos la unidad. Muy bien. Para terminar, vamos a leer del versículo 16 al 18 la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo, y es lindo esta parte porque el pueblo responde a Josué, pero también le hace una petición. O sea, hacen dos compromisos y a la vez hacen dos peticiones. Entonces vamos a pensar
en el primer compromiso. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Escucha eso. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. La primera petición que le dice el pueblo, el primer compromiso es: nosotros vamos a obedecer. Nosotros vamos a obedecer. Qué bonito. Hermanos, qué actitud tan bonita del pueblo de Israel. Nosotros vamos a obedecer así como obedecimos a Moisés. Así te vamos a obedecer a vos. Ahora, te queremos pedir una primera cosa. Que así como el Señor, así como Moisés, siervo de Jehová, estoy en el versículo 17, dice que solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué queremos? Que vos camines con Dios. Es todo lo que queremos. Nosotros te vamos a obedecer. ¿Qué necesita un líder, hermanos, para que el pueblo del Señor lo siga? Respete su liderazgo. ¿Qué necesita? Que se meta con Dios. A veces nosotros nos preocupamos por lo que la gente piensa. Vamos a dar una buena impresión para que nos sigan. ¿Sabe qué? No importa. ¿Qué importa? Que yo me meta con Dios. Eso sí importa. Que yo de verdad pase tiempo con Él. ¿Y qué van a hacer los que están bajo mi cuidado? Me van a seguir. Y si yo no soy el más inteligente, pues no importa. Y si no soy el más guapo, menos. Pero que sea el más consagrado, eso sí. Que pase tiempo en oración. Que pase tiempo en la palabra. Eso es lo que la iglesia necesita ver en nosotros. Eso es lo que nuestra esposa necesita ver en nosotros. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. Que seamos personas consagradas al Señor. Ahí está, Señor, hermanos. Ahí está el poder del liderazgo, que estemos consagrados al Señor. Y la esposa dice: ¿y cómo le voy a hacer caso a mi esposo si ni ora? Quiere tomar decisiones y yo nunca lo he visto agarrar la Biblia. Y los hijos, ¿verdad? Queremos que nos sigan. Consagrémonos al Señor. Y por último versículo dice, versículo 18, estamos por aplicar esta regla aquí, dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedecer a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que mueras. Ahí sí se despertaron, ¿verdad, hermano? Ellos habían visto lo que Dios había hecho con Coré y su séquito. Ellos habían visto cómo el Señor había hecho que se abriera la tierra y los tragara vivos. Ellos habían entendido que la murmuración y la rebeldía ante los siervos del Señor no es algo que se puede tolerar en el pueblo de Dios. Hermano, si usted tiene algo, hable con el pastor o hable con los ancianos, hable con los líderes, ¿verdad? Yo estoy seguro que si es bíblico, ellos lo van a corregir y lo van a entender. Pero no hay que murmurar. Entonces dice versículo 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciera a tus palabras, todas las cosas que le mandes, que muera. Este es el compromiso. Ahora, ¿qué le pide? Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es la segunda cosa que el pueblo quiere del líder? Que sea un hombre esforzado. Hermanos, que sea un hombre esforzado y que sea un hombre valiente. ¿Qué quiere ver la gente de su líder? Que sea un hombre consagrado a Dios, primeramente.
Y segundo, que sea un hombre esforzado y que sea valiente. Y en este capítulo es la cuarta vez que se dice lo mismo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y ahora el pueblo le dice nuevamente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y antes, en Deuteronomio 31, Moisés le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y de pronto hay algunos pensando, es que seguramente Josué era un poco flojo y un poco temeroso. No, hermanos. Josué era el capitán del ejército de Israel, hermano. Ni flojo, ni miedoso. Si hay un hombre valiente en esta historia es Josué. De los 12 que mandaron, Josué y Caleb dijeron, son gigantes, no importa. El Señor nos va a dar la victoria. ¡Vamos! Hombre esforzado y hombre valiente, pero el Señor le repite una y otra vez, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Otra traducción del versículo 9, nosotros leemos, mira que te mando. Otra traducción es, no te he dicho que te esfuerces y seas valiente. Una traducción más cercana al hebreo. No te he dicho que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque no podemos ser líderes si no nos esforzamos en la gracia del Señor y tomamos valor en las promesas de Dios. Porque ser cobarde, hermanos, es de los impíos. Porque ser flojo, hermanos, es de los impíos. Mira lo que dice Proverbios 28:1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando nosotros no tomamos nuestro liderazgo, nos comportamos como impíos que huyen de su responsabilidad. ¿Quién va a amar a tu esposa? ¿Quién la va a amar? Si usted no la ama, ¿quién la va a amar? ¿Quién va a educar a sus hijos? Si usted no lo hace, ¿quién? ¿Quién va a cuidar de la obra del Señor? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Escucha esto, mas el justo está confiado como un león. Mas el justo está confiado. ¿Cómo qué? Hermanos, como un león. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que no seamos como impíos que huyen de la responsabilidad, sino que seamos justos, que están confiados. ¿Como quién? Como leones, hermanos. Como leones. Espero que esta mañana escuches al Señor llamándote a cumplir tu trabajo como líder. Tengo algunas conclusiones. Primera, hermanos, ser líder es ser siervo. Recuerda eso. Ser líder es ser siervo. Y los verdaderos líderes surgen del servicio dedicado y sumiso en la obra de Dios. Necesitas ser una persona sumisa y dedicada a la obra de Dios. De ahí el Señor levanta a sus líderes. Segunda conclusión, hermanos, la provisión de su obra es ilimitada. La provisión de la obra del Señor es ilimitada. ¿Por qué? Porque Él mismo es la provisión. Él mismo es la provisión. Tercero, debemos cuidar de la santidad y la unidad. Este es el papel del líder, recuerda. La santidad y la unidad. La victoria la da el Señor, que es lo que necesitamos nosotros. Santificarnos y estar unidos, y el Señor nos va a dar la victoria. Hermanos, esforzarnos y ser valientes es un mandato de Dios. Ser cobardes y haraganes
es desobediencia directa al carácter de Dios. Así que aquí solo vemos leones, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Josué. Gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, si hay alguien acá que está desanimado, que no está, Señor, sirviéndote, que no está siendo fiel en el puesto donde tú los has asignado, Señor, al llamado que tú le has dado. Que esta mañana pueda encontrar ánimo en tu palabra. Que pueda encontrar dirección, Señor. Que pueda escuchar tu voz, Señor, y que pueda decir que sí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.